¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de martes, ya estamos de regreso. Ayer en la mesa hicimos un balance sobre el arranque oficial del enorme proceso electoral de este 2021 con los y las panelistas de lunes y miércoles. Hoy el Instituto Nacional Electoral decidió sobre la candidatura de Félix Salgado Macedonio en Guerrero y otras más impugnadas. Veremos cuál es el balance de la mesa de los martes y los jueves del arranque del proceso electoral. En México hay más de 120 millones de líneas de teléfonos celulares y Morena busca una ley por la que cualquier usuario de celular tendría que compartir sus datos biométricos para conformar un padrón nacional. ¿Vulnera esto la privacidad de las personas, como dicen varias organizaciones de la sociedad civil, o es una buena medida para combatir la inseguridad? Por cierto, la medida ya fue aprobada por el Senado. Cualquier persona que haya crecido en México tuvo uno de ellos en su casa o en su mochila. Son los libros de texto gratuitos utilizados para la educación primaria en México y hoy son el centro de la polémica porque el presidente López Obrador dice que son demasiado neoliberales. Por ello se convocó a un proceso abierto para que cualquier persona interesada pueda contribuir con ilustraciones y textos para reformarlos. Es realmente una buena idea, era necesario, veremos qué piensa la mesa de esta noche. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de martes, ya estamos de regreso. Desde el mediodía empezó a circular el proyecto que el Consejo General del INE discute ahora mismo para definir el destino político de Félix Salgado Macedonio, ahora mismo a las 6:20 de la tarde. Según el documento, ni Salgado Macedonio ni Raúl Morón serán candidatos de Morena a los gobiernos de Guerrero y Michoacán. Salgado Macedonio advirtió que si se le niega nuevamente la candidatura, la impugnará. Ayer, en unas polémicas declaraciones, señaló que si los consejeros electorales que votaron para quitarle la candidatura no se reivindicaban, él iría a buscarlos a sus casas. Horas después se retractó y dijo que su lucha es pacífica y que acudirá nuevamente ante el Tribunal Electoral para conseguir la validación de la candidatura. En su conferencia de este martes, el presidente López Obrador recomendó luchar de manera pacífica. Dijo también que comentarios como los de Salgado Macedonio crispaban el ambiente electoral, pero que también lo hacían los que cometían fraude o que por consigna buscan impedir que no participe un candidato en evidente alusión al INE. El pasado viernes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó parcialmente la resolución del Consejo General del INE, en la que canceló el registro de 21 candidaturas, entre ellas la de Salgado Macedonio y la de Raúl Morón, aspirantes de Morena a los gobiernos de Guerrero y de Michoacán, por no presentar el informe de sus ingresos y gastos de precampaña. Salgado Macedonio, que fue acusado por al menos 3 mujeres de violencia sexual, se apostó desde el domingo pasado a las afueras del INE, acompañado por Morón y por el dirigente nacional de su partido, de Morena, Mario Delgado. Por cierto, Mario Delgado dijo que la lucha de su partido es pacífica y que Salgado Macedonio no amenazó a nadie, simplemente dijo es dicharachero. Veamos qué opina la mesa de esta noche y para ello saludo con mucho gusto a Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás? Hola, Genaro, buenas noches. Gracias por estar Alej aquí de regreso después de las vacaciones. Después de las vacaciones, en efecto, bienvenida de regreso, me da gusto verte. Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante o con el corazón en la 4T, ¿cómo estás? Muy bien, Genaro, qué gusto saludarlas a todos y a todos. Te ves repuestito la vacación, ¿eh? Pili Lo hice Morán, todo. consejera nacional del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Pili? Bienvenida. Hola Genaro, muchas gracias. Buenas noches a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Y Luis Fernández, secretario nacional de Movimientos Sociales de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Claro, muchas gracias por la invitación. Hola a todos y todas. A ver, pues me quedo contigo, empiezo contigo para el tema de lo que está ocurriendo hoy. ¿Cuál es tu balance del arranque? Oficialmente una semana y un día de las campañas electorales. Creo que la atención, por supuesto, está puesta en la confrontación entre Morena y el INE y en la decisión que tomen. Estamos grabando a las 6:30 de la tarde de este martes. Evidentemente todavía no conocemos si realmente el proyecto o la resolución del INE, pero todo apunta a que le van a quitar la candidatura a Félix Salgado Macedonio y también al candidato a la gobernatura de Michoacán. Pero ¿cómo lo ves? ¿Qué destacar de todo este proceso? Pues creo que arranca el proceso, Genaro, bastante álgido, ¿no? Empieza con esta confrontación contra el Instituto Nacional Electoral, contra el árbitro electoral. Entendemos siempre que la política es conflicto, siempre. Y tenemos que saber que debe resolverse el conflicto en cualquier democracia a través de las vías institucionales. Para eso funciona el INE. Cuando cualquiera de los jugadores que están en la vida pública compitiendo por las distintas posiciones electorales e incumplen las reglas, el responsable de sancionar eso es el Instituto Nacional Electoral. Entonces, creo que arranca bastante álgido,
digamos, poniendo en tela de juicio las decisiones del instituto, yendo y viniendo al Tribunal Electoral, que creo que genera la verdad, genera desconfianza sobre las instituciones, genera más desconfianza también sobre los partidos políticos y distancia aún más a la ciudadanía del proceso político. Que habemos partidos políticos, hay distintas organizaciones alrededor del país que están intentando jalar, invitar a la población a votar, a participar en el proceso político, y lo que sucede es que este tipo de actitudes, este tipo de actividades simplemente los distancia. Quiero ver cómo se da el resultado, más bien el nivel de participación electoral en el próximo proceso, y ahí vamos a poder evaluar un poquito este desgaste institucional que está generando el gobierno, que está generando Morena, que están generando estos actores políticos afuera del Instituto Electoral, cómo se traduce en eso. También creo que lo que tenemos que saber es lo que está en juego, más allá de esta candidatura, que es una candidatura a una gubernatura de una entidad federativa. Cuando competimos 15, se compiten las posiciones del Congreso, que son 500 diputaciones. Se van a disputar las decisiones del próximo Congreso de las personas que lleguen. Cómo se van a distribuir los presupuestos de las próximas elecciones, no de las próximas elecciones, cómo se va a tener el presupuesto de los programas públicos para los siguientes 3 años, para saber si vamos a seguir apoyando las maniobras de este gobierno o si destinamos ese recurso a temas de salud, a una educación de calidad, a las personas que han perdido el empleo a partir de la pandemia. Creo que son esas cosas las que están en juego, y este desprestigio, este golpeteo constante acaba dañando todo el proceso electoral. Veloz, ahí afuera del INE, un campamento de colegas, de simpatizantes de Morena. Bueno, tú realmente renunciaste a Morena, ya no son tus colegas, pero pues hay mucha gente que conoces, ha estado por allá, digamos, defendiendo a las candidaturas de ese partido y quejándose por lo del INE, con incluso performance de un ataúd en el que llevaban supuestamente a Lorenzo Córdoba. ¿Cómo lo ves? Yo creo que hay dos cosas, y una es quejarse, o hay dos maneras de quejarse de lo que está pasando en el INE, y una ha sido la postura política que ha tomado Lorenzo Córdoba, sin duda, y que creo que no ha dejado matices en ver que está efectivamente de un lado, que es del opositor, y que no se ha mostrado como una autoridad neutral. Fuera de eso, está la otra parte que está pasando, y que efectivamente es lo que está pasando fuera del INE, que creo que habla muy mal de los personajes que están fuera de ahí, y uno de ellos es evidentemente Félix Salgado Macedonio, y que no representa para mí lo que es el partido, que no representa para mí lo que es el obradorismo. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo decía en la mañana, todo desde ser pacíficos, todo desde no crispar digamos, estos momentos políticos o los ánimos, y él está haciendo totalmente lo contrario. Esa manera de quejarse de este proceso es la que no me parece válida. Esa manera de estar fuera tratando de llamar la atención de los medios, de limpiar su cara, de distraer de estas denuncias de violación que tú mencionabas, pues creo que me parecen inválidas, y que eso no representa el ánimo, porque no solamente es Félix Salgado Macedonio, y parece que todo hoy se trata de Félix Salgado Macedonio. Incluso él lo quiere hacer como que se trata de él, cuando son 39 candidatos, entre ellos candidatos que se han mostrado mesurados, que han dejado que esto transcurra, que corra el curso legal y los tiempos legales que se necesitan. Y yo cerraría un poco con el tema de lo que está pasando en estas, pues no enfrentamientos, pero sí diferencias jurídicas que hay entre el tribunal y el INE. Y yo me quedaría con eso. El INE dice, bueno, los consejeros dicen, parece que no deberían de tener candidato en Guerrero porque faltaron en esto que marca la Constitución, que es decir, que hubo gastos de precampaña, y el tribunal les dice, yo creo que están siendo desmesurados y que no pueden tratar a todos los candidatos por igual. Y hoy estamos en un momento en el que el tribunal les regresa todo y les dice, hagan un juicio candidato por candidato, porque hoy, así como todo se trata de Félix Salgado Macedonio, entre comillas, cuando no es el único candidato el que Morena está exigiendo que sea candidato, parece que todo se trata de sancionarlo a él y llevarse a otros candidatos entre las patas que no han tenido derecho a audiencia. Y así mismo, un poco para ir cerrando, es que el presidente del tribunal dijo que no habían tenido derecho a audiencia para demostrar cómo habían sido los documentos que habían entregado. Y creo que eso es para mí clave, lo que está pasando entre los consejeros y lo que está pasando entre los magistrados del tribunal.
Pili, ¿cómo lo ves tú? Veloz menciona ahí algunos puntos legales de derecho a audiencia, de debido proceso, además, digamos, del derecho electoral, pero eso también, por supuesto, yo digo que pierden todos, ¿no? Pierde la credibilidad del INE, pierde Morena si se queda sin candidato, pierde la democracia, tal vez, si con este cuestionamiento tan fuerte entre el Poder Ejecutivo a la autoridad electoral también. ¿Cómo lo ves? Mira, yo lo que te puedo decir es que el inicio de las campañas está marcado por una profunda polarización provocada por el propio jefe del Ejecutivo, quien ha olvidado gobernar y se ha convertido en el jefe de campaña de su partido. Mira, el presidente emprendió desde hace meses una campaña de desgaste y debilitamiento del INE, misma que es replicada por las huestes de sus seguidores que repiten una y otra vez calificativos en contra de los miembros de esta institución cada vez que toman una decisión contraria a los deseos de Morena. No es nuevo que el presidente López Obrador y su partido Morena pues solo reconocen el trabajo del árbitro cuando los resultados les favorecen, sino que también sabemos que los resultados les son adversos, no los reconocen y emprenden una campaña de desgaste en contra de la institución electoral. Así ocurrió en las elecciones del 2006 y del 2012 y el actual grupo en el poder promovió desde la oposición reformas para acotar los excesos que según ellos cometía el gobierno y su partido. Pero ahora son ellos quienes se sienten afectados por las normas que ellos mismos promovieron y se resisten a aceptar su cumplimiento. El INE es un organismo de los ciudadanos y no podemos al inicio de las campañas por ningún motivo aceptar un ataque a nuestras instituciones por parte de ningún partido político. El desgaste del INE es muy preocupante porque podría tener la intención de preparar la narrativa ante una eventual derrota de Morena en las urnas para desconocer el resultado. Sabemos siempre que la izquierda radical ha enarbolado los Sí. postulados de la democracia mientras están en la oposición, pero una vez que alcanzan el poder por la vía democrática, se instalan en él y desde ahí dinamitan las instituciones democráticas que los llevaron al poder y se convierten en dictaduras. Ejemplos sobran, como Venezuela, Bolivia, Nicaragua. Y bueno, referente al caso de Félix Salgado Macedonio, con las declaraciones del día de ayer Sí. amenazando y extorsionando a los consejeros del INE, pues es una total falta de respeto hacia esta institución que lo único que hace es ser un árbitro para que se lleve a cabo un ejercicio democrático y respetuoso. Bien. Creo que el presidente se ha despojado de su investidura presidencial y desde el inicio de su gobierno, y es ahora en las campañas cuando se ha intensificado su activismo electoral, ¿no? Bien. Su conducta está muy lejos de ser un jefe de Estado y más bien, pues se rebaja constantemente a pelearse con los medios de comunicación y contra todo aquel que discrepa y que en automático califica como adversarios, como es el caso en este momento de la descalificación hacia el INE y sus Bien. consejeros. ¿Cómo lo ves, Alejandro, el arranque electoral y también pues todo lo que implica esta confrontación entre la autoridad electoral y el Poder Ejecutivo por las candidaturas? En específico, pues prácticamente parece que solamente hay en el debate público dos, ¿no? Y en específico una, la de Guerrero, porque bien decía Veloz, son 39, me parece, candidaturas de Morena las que están en juego. Pues en primera me llama mucho la atención la defensa acérrima del PRI, PAN y PRD al INE, lo cual es revelador de que la imparcialidad del INE está comprometida. Un árbitro no tendría por qué ser aplaudido por un bando, sino que sus decisiones tendrían que ser plenamente imparciales. Me parece que la protesta es legítima, pero que Félix Salgado Macedonio cruzó una línea inaceptable y que esta incitación a la violencia es reprobable, pero además de ello es contraproducente, porque entonces al INE no le deja otra alternativa que sostenerse en su posición, porque cambiar de opinión implicaría dar el mensaje de que a través de amenazas, de que a través de chantajes, de amedrantamientos van a doblegar a la autoridad electoral. Entonces me parece el mayor error, además de inaceptable en democracia, el mayor error político y que lamentablemente todo perfila que se lleva de calle también a otros candidatos que no la deben ni la temen, como es Raúl Morón. Pero el hecho de estas agresiones no impide que critiquemos las decisiones y el desempeño de la autoridad electoral. Y yo no me sumo a este discurso de victimización. Por el contrario, el INE tiene que rendir cuentas y asumir la responsabilidad política de sus acciones, porque ahorita está tomando acciones políticas, no de un árbitro. Y si a mí me preguntaran
¿Quién es el principal opositor visible a la Cuarta Transformación en este momento? Yo no respondería que ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, respondería que el INE. Y eso es inaceptable. No puede ser que el INE hoy sea el principal referente de la oposición en este país. Y efectivamente, como Luis comentaba, los conflictos, las diferencias se deben dirimir por la vía institucional. Y la clave civilizatoria de toda democracia son las urnas, que se resuelvan nuestros problemas en las urnas. Y eso es lo que el INE está impidiendo, que los candidatos punteros, además, los más favorecidos por la intención de votos, sean excluidos. Y esto no solamente vulnera el derecho de ser votado, sino también el de votar. Los militantes, los simpatizantes, los ciudadanos no tienen que pagarlo por los errores y las omisiones de sus dirigentes. O sea, pero déjame interrumpirte porque ¿de verdad sí lo ves? Simplemente como el INE queriendo ir en contra de los candidatos punteros. Sí, yo veo que hay una hazaña, hay una selectividad en la aplicación de la ley y sobre todo hay criterios diferenciados de aplicación de la ley. En este caso son muy letristas porque efectivamente sí señala, digamos que la cancelación o el no registro si no presentas el reporte de gastos de precampaña, cosa que sí se hizo de manera extemporánea, como reconoce el Tribunal Electoral y negando los derechos de audiencia. Cuando, por otra parte, pues sí son garantistas, porque también el artículo 127 constitucional, por ejemplo, señala específicamente que ningún funcionario público del Estado mexicano, incluidos los de los órganos autónomos, pueden ganar más que el presidente, y los consejeros entonces estarían incurriendo en un desacato constitucional porque ganan más que el presidente e incluso introdujeron controversias constitucionales. Aquí el tema es que quien aplica la ley tiene que hacer un cálculo de proporcionalidad, de que la sanción sea razonable y proporcionalidad a la falta cometida. Bien, pues estaba revisando... Es una medida totalmente exagerada y yo creo que aquí lo que el INE tiene que hacer es garantizar al máximo el ejercicio de los derechos ciudadanos y lo que está haciendo es restringiéndolos. Si les parece, lo recuperamos el jueves porque ya tenemos que cerrar este bloque. Estaba revisando si había ya información sobre la decisión del INE. Son las 6:32 de la tarde. Y todavía no hay nada, así que no sabemos todavía el resultado de esto, así que lo analizarán mañana en la mesa, compañeras y compañeras de este espacio. Hacemos una pausa y regresamos. Después de la pausa, en México hay 120 millones de líneas de telefonía móvil, de celulares. Y esta tarde el Senado aprobó que cada una se registre en un padrón nacional, donde además de los datos de la línea telefónica, se recabarán también datos personales y hasta biométricos. ¿Es una buena medida para frenar extorsiones y otros delitos o es una violación de los derechos de las personas? Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.